Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Por gracia de Dios hemos hecho este entrenamiento, ¿verdad? Porque es algo que el mismo Señor Jesús vemos en su ministerio público, que Él estuvo entrenando a sus discípulos. Y necesitamos ese tiempo de entrenamiento para no quedarnos varados, estancados, parados en nuestra zona de confort. Y la palabra de Dios es tan poderosa que nos habla que somos esos guardas, ¿verdad? En este tiempo, un tiempo de gran confusión, que hay muchas dificultades, pero la palabra nos muestra que cada vez será peor. Por eso somos importantes por gracia de Dios, porque como guardas hay que alumbrar la luz, hay que levantarse y resplandecer esta luz de Cristo, la luz del Evangelio, para que la gente salga de esas densas tinieblas, de esa oscuridad que les atrapa. Por supuesto, como guardas, necesitamos una plataforma, la torre, para poder tener esa visión correcta, para poder tener esa protección, porque estamos en una batalla espiritual. Y para que al resplandecer la luz sea efectivo, ¿verdad? Porque si la luz está en el piso, en el suelo, no puede alumbrar correctamente. Hay que estar arriba para que se vaya toda la oscuridad del salón. Por eso, ¿qué torre tenemos que tener como guardas? Hay que disfrutar de la torre de fe. Dios cumple su palabra. Él la da y Él la cumple. En el nombre de Cristo, Él da respuesta a la oración. Y el Espíritu Santo está levantando esas obras de salvación. El Señor hace el evangelismo. Yo tengo que creerlo, hay que tener esa torre de fe y experimentarlo cada día. También la torre de Cristo, Jesús es el Cristo. Él ha quebrantado esas 3 maldiciones en la cruz. Por eso, todo está consumado, todo está terminado. Él es solucionador de todos los problemas. Esa es la mayor bendición. Y por supuesto, para salvar el campo hay que tener esa torre del camino de la salvación. Tengo que tener ese mensaje preparado, como dice en 1 de Pedro 3:15, en todo tiempo. Hay que estar preparado en todo tiempo para poder compartir con denuedo, con autoridad, con humildad, pero con poder, que Jesús es el Cristo. Que solo en Él hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y también disfrutar la torre de Manuel, Dios con nosotros. Cristo vive, Cristo resucitó, Cristo que tiene todo el poder del cielo y de la tierra, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es algo grandioso, ¿verdad? Y por supuesto tener esa torre del mejor nombre. Es en ese nombre que tenemos la vida. Es en ese nombre de Jesús el Cristo que Dios responde a nuestra oración. Y ese es el nombre que tenemos que proclamar hasta nuestro último suspiro, que Jesús es el Cristo, porque es nombre sobre todo nombre. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y por supuesto, esa torre de vida, de fe dentro del pacto. Somos pueblo del pacto. Yo tengo que vivir dentro del pacto eterno que es Cristo. Ahí no seré movido, ahí podré encontrar todo lo que Dios tiene preparado, ese plan absoluto que Dios tiene también para mi vida. Y por supuesto, hay que levantar esa torre como la iglesia primitiva. Eran 120 originalmente. Pero se levantó una iglesia que Dios utilizó para conquistar el mundo entero. Y también esa torre de los discípulos utilizados por Dios. Dios quiere utilizarnos de la misma manera, porque su mayor interés
está en los discípulos del evangelismo y tenemos que levantar esa torre. Y por supuesto ser esos guardas que cuidan la torre. ¿Por qué? Para salvar el campo. Hay que cuidar continuamente para que este Satanás no nos arrebate la bendición. Y en este día vemos la torre de la determinación de fe. Y eso es la iglesia de Tesalónica, que es un modelo de iglesia. Ellos determinaban con la fe, sin importar su situación, su condición, la dificultad que enfrentaran. Constantemente estaban determinando con la fe, porque el mayor problema es la incredulidad. ¿Por qué tuvieron que andar 40 años por el desierto? Bueno, se quejaban, era un problema. Criticaban, era un problema. Incluso querían regresar, darse la vuelta, dar la espalda al Señor, era un problema. Pero el verdadero problema era la incredulidad. Eso es el verdadero problema. Por eso hay que restaurar la fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Por eso hay que entrar profundamente en la palabra. Y de manera automática esa incredulidad empieza a desaparecer. Y se levanta esa torre de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Por eso hay que determinar con fe. De esa manera empezarán a levantarse las respuestas. Y es muy importante nuestro color de fe. Este Satanás que vino a hurtar, matar y destruir continuamente, está hurtando. Y saben que la diferencia entre robar y hurtar es que uno te roba y tú eres consciente que te está robando. Pero el que te hurta, te roba, pero no te das cuenta, es la diferencia, ¿verdad? Pues Satanás hurta, ni te das cuenta, y te ha quitado todo lo importante. Por eso, él está obrando, hurtando a través de la teología, es algo importante, ¿verdad? Para disfrutar de Cristo, que tengamos esa doctrina bíblica. Pero muchos teólogos caen en el modernismo, liberalismo. No, Cristo es un camino más, dicen. Mentira, Él es el único camino. Pero Satanás está arrebatando en seminarios teológicos tradicionales bien importantes. O que solo Cristo no es suficiente, también hay que hacer ciertas cosas, ciertas obras. Pero Cristo es suficiente. Su sacrificio vicario es completo, es suficiente. Él consumó todas las cosas. Pero a causa de eso, por supuesto, la teología pierde lo más importante, el Evangelio. Y están enfocándose en otro tipo de cosas que no dan ninguna respuesta. Y también pierden el evangelismo. Pero esto no es algo nuevo, es algo que ocurría ya desde hace muchos siglos. Hubo un debate teológico. ¿Cuál era? Pues resulta que cuando una mosca caía en el agua bendita, pues empezaron a pelear. La mosca era santificada, decían unos, otros decían, el agua es corrupta. ¿Cuál de las dos? Era un dilema, ¿verdad? Teológico. Al caer la mosca en el agua bendita, ¿la mosca era santificada o el agua era corrompida? Pues ahí estaban peleando por esas cosas tan intrascendentes. Pero también se levantó otro debate teológico. ¿Adán tenía ombligo o no tenía ombligo? Bueno, ¿y qué importa eso, verdad? Lo importante es que Dios nos creó a su imagen y semejanza y que nos dio la autoridad y la bendición para dominar, sojuzgar la tierra, para disfrutar de todo, tomando el pacto y para proclamar el Evangelio.
Pero ahí están peleando por cosas que no tienen ningún sentido, ningún valor real. Por supuesto, si a la teología le arrebatamos el núcleo que es Cristo, ¿qué pastores se levantan? No pueden tener fuerza espiritual. Por eso hay tantos y tantos pastores que renuncian. Otros tantos caen en desastres, caen en problemas graves, porque no tienen fuerza espiritual. Y por ende, los líderes de la iglesia tampoco tienen poder, ¿verdad? Porque la palabra que le están dando es incorrecta. Y no están entendiendo ni disfrutando el Evangelio. Por eso muchas iglesias, desgraciadamente, terminan cerrando las puertas. Hoy en día, países tradicionalmente cristianos como fue Alemania, donde se levantó la Reforma, pues las pocas iglesias que hay están vacías. Muchas de ellas las han convertido en mezquitas. Muchas de ellas son discotecas o bares. Pero en Inglaterra, que también tradicionalmente es un país cristiano, está ocurriendo exactamente lo mismo. Por eso, ese es el fruto de que este Satanás nos está hurtando cosas importantes. Tenemos que abrir los ojos. Por supuesto, si los pastores están débiles, los líderes no tienen respuesta, los creyentes que no tienen discernimiento porque no les estamos dando el Evangelio, no estamos totalmente ayudándoles a que entren en profundidad en la Biblia, a que se alimenten de la palabra de Dios que es viva y eficaz, siempre con el centro, el núcleo, que es el Evangelio. Pues son llevados por todo tipo de doctrinas, prosperidad, y los manipulan continuamente. Bueno, muchos de ustedes han visto ese video donde la pastora se tiraba al suelo y decía: estoy muerta, para resucitar me tienen que echar billetes, dinero. Pero lo peor es que la gente lo hacía. Y cuando ya estaba cubierta por billetes, entonces ya resucito. Una locura, ¿verdad? O también un pastor de una gran iglesia que ha levantado, ¿qué decía en una cadena pública? Que había habido un milagro, que tenía en el banco 100.000 pesos argentinos, que equivale a $8 estadounidenses, y sorprendentemente, milagrosamente, se habían convertido en $100.000. Y por supuesto, el mensaje que da es que hay que ir a esa iglesia, porque Dios te va a dar gran economía, van a hacer milagros para que seas rico. Pero Cristo no vino a que fuéramos ricos, ¿verdad? Eso no es lo importante. Él vino a solucionar el verdadero problema, ese problema original y sus consecuencias. Por eso, muchos creyentes están totalmente siendo engañados. Y lo peor, los jóvenes, la siguiente generación, en ese estado, por no llenarse de Cristo, porque no les estamos compartiendo el Evangelio, pues intentan llenarse de otras cosas, y especialmente hoy en día, a través de los celulares, a través de internet, las redes sociales, muchos están cayendo en adicciones, porque están vacíos, y es como una especie de droga, muchos con los games. Eso les produce realmente una sensación de cierta felicidad, ¿verdad? Pero es totalmente una adicción, se hacen adictos. Muchos se encierran 24 horas en sus cuartos con sus computadoras, no pueden salir de ahí. ¿Y qué es lo siguiente? Si tienen problemas mentales, pues al final empezarán a tener pensamientos de suicidio. Por eso en países avanzados, entre comillas, como Japón, pues hay más de 20.000 suicidios al año. Es terrible, ¿verdad? Y muchos de ellos son jóvenes. Por eso, esto es lo que Satanás nos está robando. Y esas son las consecuencias. Todos nosotros lo hemos visto y desgraciadamente lo vemos continuamente. Por eso, hay que salir de ahí. Hay que estar levantándonos
y teniendo esa determinación de fe como la iglesia primitiva. Ellos eran 120. Ellos tenían todo tipo de dificultades, los habían tildado de herejía, los perseguían, los encarcelaban, los mataban y los despreciaban totalmente. Pero allí en el aposento alto de Marcos, como aparece en Hechos 1:14, esos 120, versículo 15, perseveraban, unánimes, juntos en la oración, tomando el pacto, determinando con la fe. Ellos tenían esa torre de determinación de fe. Y allí se aferraron a ese evento glorioso del monte del Calvario donde Cristo consumó todo. Hay que tener esa fe de que Cristo ha terminado todo. No importa el problema que esté enfrentando, la situación que tenga delante, tiene que creer que Cristo lo ha consumado. Y ese problema es el comienzo de la respuesta. Y también por 40 días en el monte del Olivar, Cristo resucitado les dio la palabra, los concentró. Les habló sobre las obras del reino de Dios y es el respaldo, es el poder que tenemos como hijos de Dios. Y la iglesia primitiva lo creía, hay que creerlo, hay que disfrutarlo. Somos ciudadanos de los cielos. Y también en el aposento alto de Marcos experimentaron la plenitud del Espíritu Santo. Y ahí empezaron a levantarse esas obras de evangelismo. Y eso es lo que tenemos que experimentar. Ahí es donde tenemos que desafiar. Es lo que tenemos que recuperar. No dejar que este Satanás esté hurtándonos. Ya tenemos todo en Cristo. Hay que estar determinando con fe, creyendo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No sean incrédulos, sino creyentes. Que podamos creer la palabra de Dios, que es la verdad, que permanece para siempre. Por eso, la iglesia primitiva no huía de los problemas, sino que enfrentaba los problemas. Las crisis las veía como oportunidades, porque en verdad lo son. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Hay que salir de la incredulidad y determinar con la fe correcta. Por eso, esa iglesia, que humanamente parecía tan pequeña, fue utilizada por Dios para transformar, cambiar, para evangelizar el mundo. Y también vemos la iglesia de Antioquía. Después de que la iglesia de Jerusalén se quedó varada, empezaron a caer en sus moldes incorrectos, diciendo que Cristo no era suficiente, que hacía falta también cumplir la ley. Y que solo el evangelio era para ellos. Hasta ese punto habían caído. Pero Dios permitió el martirio de Esteban para que fueran dispersados, para que empezaran a proclamar el evangelio, porque nadie puede bloquear ni parar el evangelismo. Y al llegar a Antioquía, en Hechos 11, proclamaron este poderoso nombre de Jesús el Cristo por primera vez, no solo a los judíos, a los gentiles, a los no judíos. Y la mano del Señor estaba sobre ellos, y se levantó una gran obra, un gran avivamiento. Por eso, esa iglesia, donde estaban creyendo correctamente en el Evangelio, en la evangelización, Dios la utilizó para cumplir las misiones mundiales. Y allí, Hechos 11, 25 y 26, Bernabé y Saulo, durante un año, hicieron ese movimiento de los discípulos, levantaron los discípulos. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Esa iglesia que proclame el evangelio a todo el mundo, esa iglesia que levante los discípulos, porque este es el mandato de Jesús el Cristo, y haced discípulos a todas las naciones. Y también vemos la iglesia de Macedonia. Allí Pablo, su equipo, hicieron entrenamiento continuamente. Y fue un tiempo donde en esas iglesias pudieron enraizar, es decir, tener una raíz profunda. Si tenemos raíz profunda,
Ya no somos movidos, ya estamos firmes, ya tenemos gran seguridad. Y es importante, ¿verdad? Y luego vemos la iglesia de Roma. En verdad, a través de esa iglesia se levantaron grandes frutos. Se cumplió la evangelización mundial. Porque si tenemos fe, si estamos creyendo y siguiendo la palabra, orando con fe en la palabra, el Señor va a obrar poderosamente a través de nuestras vidas. Por eso que salgamos de toda incredulidad. Ese es el canal que Satanás utiliza para engañarnos, para hurtarnos todas las bendiciones que ya tenemos en Cristo. Por eso en este día vemos una iglesia modelo, la iglesia de Tesalónica. ¿Cuál era su característica? Ellos tenían de verdad el color del Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que no solo el Evangelio era una teoría. Uno puede decir, sí, Jesús es el Cristo. Ese mensaje lo podemos aprender como una teoría en 2 semanas. Pero no es solo un mensaje. No se trata solo de saber un mensaje. Es creerlo. Es disfrutarlo. Es experimentarlo. Porque Cristo vive. Y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo tengo que creerlo. Él ha hecho todo, pero yo tengo que creer y disfrutarlo. Y en la iglesia de Tesalónica, de verdad, experimentaron este evangelio. Por eso, el versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, no solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, en plena fe. No solo palabras. Por eso ellos de verdad lo experimentaban, en verdad lo disfrutaban. Y eso es lo que tenemos que estar restaurando, salir de la incredulidad y tener esa torre de determinación de fe. Algo seguro tenemos que tener, creer correctamente. Por eso era una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Y los hijos de Dios somos los guiados por el Espíritu. Romanos 8:14. Por eso dice también en poder en el Espíritu. Y el Espíritu mora en nosotros. El Espíritu nos guía a toda la verdad. Juan 16:13. El Espíritu obra. Él obra a través de nosotros. Por eso el comienzo de la iglesia fue la guía del Espíritu Santo. Y ese es el comienzo que debemos de tener. Muchos creyentes con buen corazón, sin darnos cuenta, ¿qué hacemos? Yo quiero algo, lo hago, lo empiezo a hacer, y cuando ya voy a mitad viendo que ya no funciona mucho, entonces es cuando oro. Cuando ya veo que no funciona es cuando empiezo a orar. Pero eso ya no es el comienzo, eso ya lo he hecho yo, ¿verdad? Por eso no funciona. Tiene que ser antes de comenzar. Es orar, es recibir la guía del Espíritu Santo, como hizo la iglesia de Antioquía, vemos en Hechos 13, del 1 al 4. Antes de empezar a comenzar a hacer las misiones, primero oraron hasta que el Espíritu les dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que tengo para ellos, y el Espíritu los envió. Es distinto, ¿verdad? Por eso, ¿cuál fue el fruto, el resultado de ese comienzo de la iglesia de Antioquía? Dios levantó grandes obras por todo el mundo. ¿Por qué no ocurre eso en nuestras vidas? Pues muchas veces porque no tenemos el comienzo correcto. Por eso, previamente, antes, oración, tomando el pacto, orando con la dirección de Dios, hasta que recibamos la guía. Se abra la puerta, el Señor abre la puerta, no hay que abrir las puertas a patadas. El Señor la abre en su horario, perfecto, esperando, disfrutando. Y cuando realmente Él nos guía, entonces hay que determinar
Y esa era la iglesia de Tesalónica, por eso 100% tenía respuesta. Era una iglesia con gran seguridad. Cada creyente, conforme a la palabra, sabía que en Cristo tenemos la salvación. Somos salvos, porque Cristo nos escogió desde antes de la fundación del mundo y por gracia, a través de la fe en Jesús el Cristo, bíblicamente, hemos nacido de nuevo. Somos nuevas criaturas, tenemos una nueva identidad y autoridad. Es algo que nada ni nadie nos puede arrebatar, porque Cristo nos ha tomado de su mano poderosa y nada nos separará de su amor. Hay que tener seguridad también en el perdón de pecados. Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ciertamente, tenemos errores a diario, pero Cristo en la cruz derramó su sangre para perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por eso si yo me arrepiento de corazón, si le pido perdón a Dios en el nombre de Cristo, tengo la seguridad de que Él me perdona, me limpia de toda maldad y me restaura para que yo busque todavía más a Cristo, para que me llene todavía más de Cristo y no vuelva a caer. Pueda dar un giro de 180 grados. También hay que tener esa seguridad conforme a la palabra de que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Y la seguridad de la respuesta a la oración. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:14. Por supuesto, tiene que ser una oración conforme al deseo de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en los cielos como en la tierra. Mateo 6:10. Siempre para que el reino de Dios se establezca. Y también seguridad en la victoria. Porque aunque tenemos dificultades, incluso a veces somos tentados, Él sabe nuestro corazón, sabe nuestro límite. Y Él nos da por su gracia la salida, nos da la victoria. En Cristo tenemos esa seguridad de la victoria, porque Él venció. Y su victoria a través de la fe es nuestra victoria. Y esto es realmente la iglesia de Tesalónica. Ellos de verdad disfrutaban de este evangelio. Eran guiados por el Espíritu Santo, tenían esa seguridad. Por eso no hay más remedio que Dios utilice esa iglesia. Y por supuesto, como vemos en su palabra, se levantaron verdaderas evidencias. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya. No solo su región de Macedonia, Acaya, toda Grecia. Fue alumbrada con la luz de Cristo a través de la iglesia de Tesalónica. Por eso en cada lugar, dice el versículo 8, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Y esa es la obra de Dios. Él hace el evangelismo. Él hace que esa fe, que ese nombre sea proclamado. Solo tenemos que creer. Pero ¿por qué no ocurre eso en nuestras vidas? Si somos sinceros, es porque estamos muchas veces atrapados en la incredulidad. Aunque durante nuestra vida de fe hemos experimentado el poder de Dios, pues en este tiempo no estamos creyendo. Lo vemos como algo lejano. Pero el poder de Dios no cambia. Cristo es eterno. Solo hace falta creer. Conforme a vuestra fe os será hecho. Por eso hay que levantar esa torre de determinación de fe. Hay que salir de toda incredulidad. Ahí Dios obrará. Salvará nuestra familia, salvará nuestro campo, salvará nuestra región, nuestra nación y hasta lo último de la tierra. Es lo que ocurrió en la iglesia de Tesalónica y es lo que Dios quiere hacer también a través de nuestras vidas. ¿Hasta qué punto Dios obró? Versículo 9.
y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Y ese es el poder del Evangelio, que quebranta las obras de la oscuridad como la idolatría. La idolatría no es el deseo de Dios, es la obra de Satanás para traer desastres, desgracia, hasta la tercera y la cuarta generación, como dice Éxodo 20, 4 y 5. Pero si estamos teniendo fe, Satanás huye, la oscuridad es quebrantada, la idolatría es totalmente derrumbada. Y ese es el poder de la Iglesia que permanece en Cristo. Somos columna, baluarte de la verdad, somos ese faro que resplandece la luz del Evangelio que echa fuera la oscuridad. Y la idolatría es la obra de la oscuridad, por eso es quebrantada, es lo que ocurrió a través de la Iglesia de Tesalónica, y es lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Y por supuesto, ¿quién recibió toda la gloria? ¿Quién es el único que merece recibir toda la gloria? Nuestro amado Dios. Solo Dios merece la gloria. Y a través de la Iglesia de Tesalónica, por supuesto, Él recibió toda la gloria. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que a través de ustedes, cada día, nuestro amado Dios reciba toda la gloria que solo Él merece. Pues eso es muy importante. Tenemos que levantar esa torre de determinación de fe. Tenemos que determinar, hay que salir de la incredulidad. Porque viendo la palabra, vemos que el plan de Dios está a través de esos discípulos de evangelismo 24 horas. Ustedes son ese tipo de discípulos que 24 horas están aferrándose a Cristo, que 24 horas están yendo a sus campos a compartir el Evangelio, que 24 horas son sistemas para que otras personas conozcan el Evangelio. Por eso, a través de ustedes se cumple el plan de Dios. Si yo entro ahí, primero yo podré tener respuesta, ¿verdad? Por eso, muy importante que estemos disfrutando de ser esos discípulos de 24 horas. Si estoy disfrutando de esta bendición, ¿qué ocurrirá? Dios levantará discípulos a través de mí. Él tiene discípulos preparados. Como vemos a través de Pablo, él era un discípulo de 24 horas. Por eso en cada campo donde entraba, Dios le hacía encontrar los discípulos. Listra, Hechos 14, Timoteo. Filipo, Hechos 16, Lidia. Jasón, Hechos 17, en Tesalónica. En Corinto, Hechos 18, Aquila y Priscila, y tantos otros. Y también en nuestro campo hay ese tipo de discípulos. Pues hay que levantarse como esos discípulos 24 horas. Hay que tirar todo lo que no valga, dejar de aferrarnos a cosas incorrectas y entregar toda nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos, para proclamar este Evangelio. Ahí Dios nos hará encontrar esos discípulos y empezará a cambiar nuestro campo. ¿Hasta qué punto? Hasta que a través de nosotros levantará esa iglesia regional. Es lo que ocurrió en Filipo, Hechos 16, ¿verdad? Y es lo que Dios quiere hacer a través de ustedes. Que se levante esa iglesia, que esté alumbrando la luz de Cristo, para que la oscuridad sea quebrantada. Ahí su campo cambiará. Y continuando, disfrutando de esa bendición, Dios abrirá puertas para poder llegar con este Evangelio hasta las 237 naciones y las 5.000 tribus, y especialmente para salvar nuestra siguiente generación. Ese es el deseo de Dios. Dejad que los niños se acerquen a mí. Hay que estar traspasando ese pacto. Si no traspasamos el pacto, nuestra siguiente generación caerá en desastres. Lo vemos continuamente en la palabra. Cayeron como esclavos, como cautivos, como colonizados, como esparcidos, porque no les traspasaron el Evangelio. Por eso que en este día
podamos estar echando fuera toda la incredulidad, que podamos de verdad levantar esa torre de determinación de fe. Cristo ha consumado todo. Él tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo tengo que aferrarme a través de la fe, empezar a orar para disfrutar el poder del trono celestial que quebranta la oscuridad. Y disfrutando este evangelio lleno del Espíritu Santo, Dios me utilizará para levantar cada día esas obras de salvación. Eso es lo que los creyentes de la iglesia de Tesalónica experimentaban. Y esas son las obras tan tremendas que Dios levantó a través de ellos. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que tomen esta palabra que Dios nos da y que Él por su gracia va a cumplir en sus vidas y en sus campos.